Empezamos, si os parece, ¿vale? Bueno, pues esta última ponencia en la que tenemos un único interviniente versa sobre el maltrato a personas mayores, un fenómeno oculto. El ponente en este caso, espera que tengo tu currículum aquí en una chuleta, es Jorge García Ibáñez, es profesor auxiliar en la Escuela de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oporto en Portugal. Es investigador miembro del Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza y profesor colaborador de la Universidad Oberta de Cataluña. Muchas gracias por estar aquí y deseando oír tu intervención. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación y por la oportunidad de venir a hablar de una cuestión que no sé si muchas veces se oye hablar, que es el tema del maltrato hacia las personas mayores. También me parece muy relevante que se haga desde el Colegio de Trabajo Social, porque me parece que es un tema que, como es evidente, como trataré un poco de explicar, pues está muy relacionado con la labor que se hace desde el punto de vista del trabajo social. Bueno, yo ya sé que es el final, ¿no? Que ha sido una jornada muy completa con una cantidad de ponencias y de trabajos muy interesantes. Yo voy a intentar limitarme al tiempo, incluso ser más breve de lo que se me indicó. Y la idea que tenía es trabajar esta cuestión o plantearos algunos aspectos, un poco hacer una panorámica de un fenómeno que no solo es un fenómeno oculto, sino que además es un fenómeno tremendamente complejo, como es el maltrato hacia las personas mayores. Yo no sé si mi intervención va a ser como muy académica, porque yo soy profesor en Oporto de victimología. Ayer hicieron el examen mis alumnos y bueno, voy a tender un poco, me da la sensación, a dar una especie como de clase, ¿no? Pero también pretendo y hago un esfuerzo por intentar aterrizar estas cuestiones al día a día, a lo que es la aplicación real. O sea, dar algunas pinceladas teóricas desde el punto de vista de la criminología, de la victimología, de la sociología jurídica, etcétera, pero también que me parece que son bastante reales y que van a tener una cierta aplicación a lo que se hace. Y voy a intentar también centrarme, en la medida de lo posible, en lo que es las implicaciones jurídicas, ¿no? O el ámbito judicial, que es un poco también el tema que nos trae aquí. ¿Cuál es mi idea? Voy a intentar hablar de estas cosas, ¿no? O sea, en primer lugar, plantearnos que este fenómeno del maltrato hacia las personas mayores es un fenómeno emergente. ¿Por qué están teniendo interrogantes? Os preguntaréis, porque claro, después trataré de ahondar un poco en esta cuestión. ¿Qué es un fenómeno emergente? O sea, ¿qué significa? ¿Ha emergido el fenómeno en sí? Es decir, antes no se maltrataba a las personas mayores y desde los últimos años parece que hay un aumento increíble de estas situaciones. ¿O lo que ha emergido es el interés, ¿no? Como comentaba la compañera, en otro caso que tiene alguna semejanza, ¿no? Como es el tema de la violencia filioparental. ¿No será que ahora hay un mayor interés, se denuncia más? También veremos si realmente se denuncia o no se denuncia más. Lo que sí que a mí me parece claro es que es un fenómeno oculto en alguna medida. Después volveré a esto, lo que se dice para algunos criminólogos o victimólogos, hablan de un delito invisible, lo cual tiene una serie de consecuencias también. Y tiene mucho que ver, presumiblemente, hay una cifra muy elevada, una cifra negra bastante elevada de estas situaciones. Como es un fenómeno, digamos, nuevo, relativamente nuevo, del que se habla poco, a mí me parece que es interesante hablar un poco de la conceptualización. Y cuando yo hablo de la conceptualización, hablo sobre todo de la definición y de las tipologías. ¿Qué es lo que se hace cuando aparece un nuevo objeto de estudio, en algún sentido? Hay un gran trabajo, a veces muy obsesivo, en dar una definición que es también académicamente para diferenciarte, o sea, lo que yo estudio es diferente, ¿no?
y también unas tipologías, que a veces es muy complejo porque realmente hay circunstancias, hay fenómenos que son muy semejantes o que comparten elementos y a veces lleva a intervenciones que pueden ser inadecuadas. También intentaré hablar de esto. Y también me gustaría hablar de la respuesta jurídico-institucional. Oye, veis cómo es muy amplio, no solo lo jurídico o incluso todavía más restrictivamente lo judicial, pero también me gustaría hablar de la respuesta judicial, que se ha puesto aquí muy en duda, que yo comparto totalmente esta crítica, ¿no? En algún sentido, ¿realmente la solución a estos problemas es la vía judicial? O, claro, yo creo que es una solución parcial en algún sentido y para algún aspecto muy determinado, pero no se le puede pedir que haga más de lo que realmente puede hacer, que es, como decía una abogada de Zaragoza, compañera nuestra, que ha trabajado mucho, nos ha ayudado mucho en el laboratorio de sociología jurídica, decía, claro, en relación con la violencia de género, pero que tiene sentido aquí, lo que hace el derecho penal y los tribunales penales y los juzgados de lo penal es condenar al culpable y se acabó. O sea, poco más. Y esto también pasa en relación con la violencia, con este tipo de violencia. Entonces, un poco por partes. El maltrato hacia las personas mayores, desde luego, es un problema social que tradicionalmente, si lo comparamos con otras formas de violencia en el ámbito de la familia, ha despertado un relativo interés hasta hace poco tiempo. Digamos que siempre se queda como otras formas de violencia, ¿no? También hay estas formas de violencia, pero a la que nunca se llega, ¿no? Es como si en los programas que hacemos en Oporto, en Portugal, sí que hablamos de violencia, de este tipo de violencia, sobre todo porque yo soy el profesor y con otra compañera, ¿no? Y entonces hablamos. Pero me da la sensación que en otros programas de victimología, pues también se habla como, bueno, y al final un poco las personas mayores, porque eso tiene una razón, o sea, no es baladí. Como otros fenómenos con el que se suele asociar o que tiene alguna relación o alguna semejanza, como el maltrato a menores y las personas con discapacidad, es también muy complejo. Por ejemplo, para allá tiene una dimensión institucional y una dimensión también familiar. Que me he ocupado más, he analizado más la dimensión familiar, pero la dimensión institucional en residencias, en hospitales, centros de día, etcétera, es también muy relevantes. Y la verdad es que mediáticamente, o sea, no se suele hablar. Los políticos tampoco hablan de este tipo de violencia. Solo en los últimos tiempos parece que se comienza a hablar sobre este tema. Las personas mayores, entre comillas, entre muchas comillas, porque el concepto de vulnerabilidad es un concepto muy poroso y muy difícil de determinar qué es ser un grupo vulnerable y pertenecer a un grupo vulnerable. Habría mucho que hablar, no tenemos tiempo para hablar sobre esto, pero las personas mayores son reconocidas, hay un cierto reconocimiento social y en algún sentido también legal de que forman parte de lo que sería un grupo vulnerable. Y también son un grupo discriminado. O sea, las personas mayores en la sociedad no tienen el poder, desde luego que no. La sociedad es edadista. No sé si habéis oído hablar alguna vez de este concepto. O sea, el edadismo es la discriminación por razón de edad. Hay quien habla también de discriminación también a los niños, etcétera, en ese concepto, pero se suele utilizar para hablar de discriminación relacionada con la edad avanzada. Y también hay un fenómeno sociológico que también es muy relevante y en Aragón todavía más, que es que somos una sociedad muy envejecida. Es decir, como en un libro fantástico que escribió María Teresa Abazo, que era una socióloga que ha trabajado mucho sobre este tema de la vejez, estamos viviendo en una sociedad anciana, pero que también es una sociedad edadista. Es una contradicción como muy grande, ¿no? Entonces, en esa confluencia entre la sociedad anciana, que a la vez es una sociedad edadista, existe este fenómeno, que es el fenómeno del maltrato hacia las personas mayores,
que es además muy perturbador. Claro, cuando yo hice una tesis doctoral sobre esto, ¿no? Y me decía la gente, pero también se maltrata a las personas mayores, no me lo puedo creer, ¿no? O sea, claro, pues sí que existe estas situaciones, pero yo entiendo que es muy perturbador también esta realidad y también en algún sentido es bastante desconocida. Voy a volver al tema de un poco un análisis criminológico y victimológico, ¿no? Desde el sentido de que si pensamos en la respuesta penal, en los actos que forman parte de esta situaciones de maltrato que son punibles y por tanto son delitos, podríamos decir que son delitos en algún sentido invisibles. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que se denuncian poco, quiere decir que no hay investigación sobre esto, quiere decir que tampoco hay planes políticos sobre esto, no preocupan en la sociedad, no salen en los programas de testimonio en el que salen muchas víctimas, que conocemos mucho las historias de las víctimas, la narración de las víctimas, que es también muy importante a través de los medios de comunicación, no suelen aparecer este tipo de víctimas y no están, por resumirlo, ni en la agenda política ni tampoco en la agenda investigadora, que muchas veces tienen una relación muy grande. Son, por lo tanto, delitos invisibles. Y son delitos que tienen una cifra negra presumiblemente bastante grande. ¿Qué es la cifra negra? Para decirlo, se lo he preguntado a mis alumnos, o sea, espero que lo hayan hecho bien. Que es lo siguiente. La cifra negra es un fenómeno como la criminalidad. Nosotros no lo podemos conocer en su totalidad. Es un fenómeno demasiado complejo para conocer la extensión de ese fenómeno. Podemos tener una aproximación. Una aproximación que puede ser a través de cifras oficiales, es decir, número de denuncias, número de sentencias condenatorias, absolutorias, procesos, hay varias hipótesis, y también, que es muy querido para los victimólogos y muy propio de la victimología, a través de encuestas de victimización. Es decir, estudios, lo habitual son encuestas de victimización en el que se pregunta a la gente si ha sido victimizada en determinadas situaciones, ¿no? en un tiempo determinado. Y eso, de alguna forma, elimina esa situación, pero nunca vamos a conocer exactamente cuál es la criminalidad real, cuántos robos hay, ¿no? Exactamente, o sea, de una forma totalmente certera. Pues bien, en estos casos las cifras negras presumiblemente son muy grandes porque hay una dificultad para denunciar estas situaciones, con lo cual las cifras oficiales van a ser en principio más bajas de lo que la realidad y también hay muy poquitos estudios. Algunos estudios, estoy pensando en el estudio de Iborra Marmolejo, que es muy interesante en España, etcétera. Hay algunos estudios también en el extranjero, también relevantes, pero en realidad hay muy pocos estudios, muy pocas encuestas estas de victimización para las personas mayores o sus cuidadores, etcétera. Con lo cual, realmente, en principio, pues esto es complicado saber, ¿no? Prevalencia, incidencia del fenómeno, saber qué hay ahí, cuál es la situación. Pero sí que hay un sentimiento, me parece a mí, de que este es un problema que está ahí, o sea, que existe y que se ve, por ejemplo, las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales ven que estas situaciones existen en su día a día y lo están percibiendo. Entonces yo quería dar también un análisis, o sea, unas notas positivas en este sentido. Yo creo que cada vez es verdad que hay un mayor interés, ¿no? Y, por ejemplo, por colocar un ejemplo que nosotros hemos hecho a través del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, del IACS, hemos hecho unos cursos de formación, etcétera, sobre esta realidad, dirigidos para profesionales de salud, pero también para profesionales del ámbito del trabajo social, que yo creo que algunas personas que están aquí participaron. Y la verdad que hemos tenido un éxito impresionante, en el sentido de qué cantidad de gente quería esa formación, ¿no? Que esto no significa que nosotros seamos estupendos, ni Carmen Mesa, ni Mercedes Plana, ni yo, que hicimos estos cursos, sino lo que significa es que había un interés y una necesidad de conocer y de saber algo más sobre esta situación. En ese sentido es como positivo.
También me gustaría un poquito, antes de pasar para las definiciones, hacer un poco de historia, ¿no? O sea, pero no os asustéis, solo un poco. En el sentido de que, ¿cuándo comienza este interés, ¿no? sobre este tema? Pues fíjate, la primera vez que se empieza a hablar sobre este tema, que es una carta, un British Medical Journal, que es una cosita muy, muy pequeña, Barston se llamaba en los años 70, que escribió una carta a esta publicación, y entonces él le llamaba como, hay un síndrome de la abuelita golpeada, granny battering, llamaba él, ¿no? Y allí un poco levantó la liebre, ¿no? Que si estáis viendo aquí es una forma de maltrato institucional, ¿no? En el ámbito de la salud, etcétera. Entonces lo estoy un poco contando como si fuera un cuento, ¿no? Pero en el sentido de que al poco empezaran a salir como más autores, ¿no? A decir, cuidado que esto pasa también en la familia. O sea, no es solo esto. O sea, hay situaciones de maltrato también en el ámbito de la familia. Entonces comenzó a haber, sobre todo en los países anglosajones, un interés, digamos, sobre esta cuestión. Y todo esto yo creo que hay que leerlo en relación con el interés de otras formas de violencia en el ámbito de la familia. Primero, el maltrato infantil, que fue la primera cuestión que ya... Bueno, ya el primer juicio sobre maltrato infantil que se tiene documentado, etcétera, es en el siglo XIX en Inglaterra. Que por cierto se le aplicó la legislación de los animales, porque no había una protección, la legislación inglesa no protegía. Y entonces el juez dijo, cuidado, que es un mamífero y un animal, entonces vamos a proceder la protección de los animales, para que veáis el derecho, ¿no? En este sentido. Bueno, me refiero, primero el maltrato infantil, hubo un interés sobre todo en los años 60, 70, etcétera. Después la violencia de género, también mucho por la labor de las feministas, que han planteado la situación de la mujer en este sentido, que todavía estamos en eso, ¿no? Y sobre todo a partir de los años 80, a nivel internacional, años 90, incluso 2000, etcétera, se comienza a hablar del maltrato hacia las personas mayores. Un poco también planteando que tiene algo que ver con el maltrato hacia infantil, que también es una distinción a veces, o sea, es una relación a veces un poco abusiva, porque una persona mayor no es un niño, o sea, las circunstancias son semejantes en algún sentido, pero también muy diferentes, ¿no? Y también yo diría que el maltrato hacia las personas con discapacidad, yo creo que también se está hablando en ese sentido. Y yo creo que también en España se reproduce, y en otros países, también en Portugal igual, se produce en relación por lo menos con esta línea, ¿no? Esta línea de interés. Y ahí yo creo que tiene sentido leer, porque ahora hablamos de esto, comenzamos a hablar de esto y antes no se hablaba. Bueno, por ir continuando, os decía, la definición. Enseguida que salta la liebre, un poco, ¿no? Vamos a dedicar aquí cómo lo podemos definir. Bueno, os ahorro todas las cantidades de definiciones y os he traído aquí una definición que es la más extendida, ¿no? Que está recogido en todos estos organismos, en la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, en una guía fantástica. Yo creo que yo no he visto nada mejor desde entonces, o sea, que hicieron Moya y Barbero para el inserso sobre este tema. Y es aquí una definición, ¿no? Que dice: una acción única o repetida o la falta de una respuesta apropiada que causa un daño o angustia a una persona mayor y que ocurre dentro de cualquier relación en la que exista una expectativa de confianza. Me parece interesante resaltar aquí algunos aspectos. El primero es la relación de confianza en los dos ámbitos en los que se puede producir el maltrato. El ámbito institucional, es evidente que si tú vas a una residencia, por ejemplo, tú tienes una confianza de que vas a ser tratado dignamente, adecuadamente, que te van a cuidar. También sí que cuando se contrata una cuidadora o un cuidador, digo una cuidadora porque la mayoría son mujeres, ¿no? Hay una expectativa de confianza. Y, por supuesto, también cuando esa persona es una persona de tu familia. O sea, la confianza está muy claro. También el daño. O sea, estamos hablando de acciones o falta de acciones que generan un daño en un espectro muy amplio, ¿no? Que puede ser psicológico, más grave, menos grave, etcétera. Es una condición necesaria para hablar de maltrato. A veces no es suficiente, ¿no?
en ese sentido. Hay otras situaciones que podrían estar en el límite, no cualquier daño, por mínimo que sea, ¿no? En ese sentido. A veces las fronteras son complejas de determinar. Y también la intencionalidad y la no intencionalidad, sobre todo en algunas formas de maltrato, como la negligencia. A veces esto puede ser complicado. La intencionalidad puede ser una condición suficiente, o sea, existe esa intencionalidad y, por tanto, existe una situación de maltrato, pero también puede haber situaciones genéricas de maltrato en que no hay una intencionalidad, formas de negligencias activa, pasiva, etcétera. Entonces, estáis viendo cómo, bueno, si rascas, hay muchos elementos de esta definición que determinan que haya situaciones en que sea difícil determinar si es una situación de maltrato o no es una situación de maltrato. Bueno, aquí tenéis un poco las formas de maltrato, las tipologías más habituales, ¿no? Tenéis maltrato físico, maltrato psicológico emocional, negligencia, abuso sexual y maltrato económico material. No las voy a ir explicando porque prefiero ir hablando de algunos elementos en cada una de ellas. Luego también hay hay otras tipologías que, por ejemplo, hay muchos autores que introducen el concepto de abandono como una forma específica de maltrato, ¿no? Pero en algún sentido el abandono, que sería dejar de dar los cuidados necesarios para unas personas, es una forma de negligencia, digamos, pues muy clara, ¿no? Entonces, en algún sentido, parece que no tiene mucho sentido. Hay quien habla también de violación de derechos, ¿no? Pero, claro, muchos de estos ya supone una violación de derechos, en algún sentido, y es más, cuestiones de tipo que se pueden dar en el ámbito institucional, del tipo control de no sé, por poner un ejemplo muy claro, control de la correspondencia, todo este tipo de cuestiones, o sea, violaciones de derechos, de este tipo de cuestiones, pero que muchas de ellas se pueden ya determinar por aquí. Y luego, claro, cuando estamos hablando de situaciones en el ámbito institucional, ¿no? O sea, en el ámbito residencial, también sanitario, etcétera, sí que hay formas específicas que sí que estarían dentro de esas situaciones, como por ejemplo la obstinación diagnóstica, esto de hacer pruebas y pruebas cuando en realidad ya no tiene ningún sentido, ¿no? Ese encarnecimiento terapéutico, todo este tipo de cuestiones que ya son, claro, se tiene que dar en un contexto muy determinado. Pero yo creo que en principio estas, pensando que cuidado, que se pueden aplicar, se pueden dar en el ámbito institucional y en el ámbito familiar, explican bastante bien todo ese abanico, digamos, de situaciones. Claro, el maltrato físico yo creo que se entiende claramente, ¿no? Es muy curioso porque cuando yo hice la tesis y llamaba a las personas, ¿no? Porque una tesis sobre todo era un estudio cualitativo, era para ver cómo se trataba este tema, qué respuestas se le daban en Aragón, me decían, pues ven a hablar conmigo y todo lo que tú quieras, pero yo no te voy a decir nada porque no he visto en mi vida nunca una situación de estas. Y yo al principio decía, bueno, no se preocupes, yo voy, si esta es una respuesta también me vale, ¿no? Estaba un poco ya desesperado. Y claro, luego decía, al final cuando ya cogía más confianza y me había pasado esto varias veces, preguntaba, ¿pero de verdad no he visto situaciones de negligencia, de que le quieran quedarse con el dinero de la persona mayor y tal? Y luego me decían, todos los días vemos situaciones de estas. Pero yo percibía que, claro, lo que es el maltrato físico salvaje, es decir, una paliza, todo este tipo de cosas, es muy poco prevalente, afortunadamente, ¿no? Otras formas de maltrato físico más débiles son mucho más de lo que parece. Claro, luego el maltrato psicológico. Claro, no hay una situación de maltrato físico que no tenga aparejada maltrato psicológico. O sea, nadie le da una paliza a otra persona sin estar implicado también en una situación psicológica complicada. Yo siempre pongo un ejemplo para que se vea la complejidad de estas situaciones, que es como la violencia que se ejerce contra las mascotas, o sea, contra los perretes, contra los gatos de las personas mayores, ¿no? Que está catalogada como una forma de maltrato psicológico y que es bastante prevalente, sobre todo también en el ámbito de la violencia de género, ¿no?
pero también en el ámbito de la violencia contra las personas mayores especialmente. Porque es una forma de hacer daño, mucho daño, diría yo, a las personas mayores, pero también que me salvaguarda a mí. O sea, porque yo no soy capaz de dar un golpe, ¿no? Pero soy capaz de coger el perro, no me lo estoy inventando, es un caso real, coger el perro y tirarlo por la ventana. Que coloca en una situación de terror a la persona, ¿no? Y de dominio y de ejercicio de violencia sobre ella, salvaje. Esto sería una forma de maltrato psicológico, ¿no? Y luego todo lo que, bueno, ya creo que os hacéis a la idea y lo sabéis muy bien de estas situaciones. La negligencia. La negligencia es muy complejo de saber, ¿no? Hay un autor que lo explica muy bien, no me acuerdo ahora del nombre, que dice, bueno, la diferencia entre la negligencia y, entre situaciones de maltrato, ¿no? Y que no son maltrato en el ámbito de la negligencia, cuando existe una negligencia, a veces es como la diferencia entre erotismo y pornografía. Tenemos que verlo para decir, ¿no? Porque claro, o sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que era una persona que le está dando de comer siempre yogur a la persona mayor que está cuidando. ¿Lo están maltratando o no lo están maltratando? Claro, pues bueno, a lo mejor yo no tengo ni idea, ¿no? Porque mi ámbito no es ese. Pero yo esto se lo he preguntado a varias geriatras, ¿no? Y me decían, bueno, depende. O sea, si lo está haciendo siempre, desde luego que lo está maltratando. O sea, y si no, el médico no lo sabe, pues desde luego que eso hay una cosa rara. Ahora, más vale que le dé un yogur que no le dé nada de comer, ¿no? Entonces, ¿durante cuánto tiempo? Estáis viendo cómo al final esto es como muy complicado, ¿no? Saber estas cuestiones de la negligencia. La negligencia que yo sé, que estoy tratando negligentemente esto, sé que le debo cambiar el pañal a la persona y no se lo cambio porque me he enfadado con ella, ¿no? Y es una forma de castigo y yo sé que va a tener consecuencias o no lo sé. O sea, también esas situaciones, ¿no? Una geriatra del hospital de aquí de Miguel Servet me dijo, claro, es que se pueden dar varias situaciones, ¿no? En relación con el cuidado, que después volveré a esto, ¿no? O bien la persona que cuida no quiere cuidar, no sabe cuidar o no puede cuidar. Y la intervención va a tener que ser diferente en cada caso, ¿no? Si yo no sé cuidar, a lo mejor me tienen que dar algunos mecanismos para yo saber cómo cuidar, ¿no? Por ejemplo, cómo mover a la persona para que no se le haga una llaga que está en la cama, ¿no? Si yo no quiero cuidar, ¿de verdad tengo una obligación? ¿O estoy colocando como sociedad, me refiero, como instituciones, como quien está interviniendo allí a la persona mayor en un riesgo mayor porque tiene un cuidador que no quiere cuidar de él? O no puedo cuidar porque tengo ya mis propios problemas. Tengo una enfermedad mental, tengo una toxicodependencia, tengo, muchas situaciones que pueden ser complicadas, lo que no quiere decir que una persona con una enfermedad mental no pueda cuidar a las personas, no estoy estigmatizando, pero bueno, yo creo que conocéis bien estas situaciones. El abuso sexual también se puede dar estas situaciones, ¿no? Y luego está el tema también del maltrato económico y material, que es muy prevalente. O sea, todas estas situaciones, ¿no? Y a veces se percibe como, bueno, no es tan grave, etcétera, pero puede colocar a las personas en una situación de vulnerabilidad extrema y causar un daño en un periodo como gravísimo en un periodo de gran necesidad, ¿no? Y ahí también hay una gran complejidad en relación con estos temas. Bueno, estáis viendo todo el rato que estaba hablando mucho de cuidados, ¿no? Porque, claro, la situación de cuidados está muy presente cuando estamos hablando de personas mayores, ¿no? Pero esto no significa que no haya otras circunstancias también presentes en este sistema muy complejo, en esta situación, en este fenómeno muy complejo que es el del maltrato hacia las personas mayores. De hecho, los primeros estudios a nivel internacional, etcétera, y lo que se tiende a hacer es trabajar el tema de personas mayores que necesitan cuidados, ¿no? Y si hay unas situaciones de maltrato o no hay situaciones de maltrato en esas circunstancias. Y a veces se salen factores de riesgo que desde luego existen y que están presentes y que son también explicaciones en algún sentido de este fenómeno, muy centradas en lo que se denomina el estrés de la cuidadora, digo cuidadora porque la mayoría son cuidadoras, ¿no?
como una forma de explicación, ¿no? Bueno, es verdad que cuidar a una persona mayor, dependiente, en la cama, que no se mueve, que le tengo que dar de comer, que le tengo que cambiar los pañales, etcétera, puede generar una situación de gran estrés que llevan a situaciones, ¿no?, como, por ejemplo, de negligencia, etcétera. Bueno, esto existe, desde luego que existe, pero es una explicación que, siendo verdad, en algún sentido, es muy limitada, porque hay otras circunstancias en las que, por ejemplo, la persona mayor no se encuentra en esa situación de dependencia y también es víctima de estas situaciones. Hay muchas personas mayores en el ámbito de la familia, ¿no?, que tienen hijos o hijas que a veces tienen una situación personal muy complicada, lo que puede ser desde una toxicodependencia, pero puede ser también el haber sido divorciado y haberse divorciado y volver a casa de los padres, con lo cual genera esa situación de conflicto, etcétera. Y esto ya no es la explicación habitual, ¿no? Ya no es el estrés, el cuidado, etcétera. Y a veces hay situaciones que se sobreponen. O sea, que estamos hablando de cuidado y otra cosa, porque aquí me gustaría introducir también la cuestión, que me parece como muy relevante. Se ha hablado de estos fenómenos que son como muy... no se sabe muy bien de lo que estamos hablando, que es la situación de las mujeres mayores víctimas de violencia de género, que es una situación a veces muy compleja, ¿no? O sea, mujeres mayores que por razón de su situación a veces necesitan de esos cuidados, ¿no? Y que la persona que les cuida es el marido, ¿no?, que a veces las maltrata y a veces las cuida también, ¿no? O sea, que tiene una situación ambivalente. Y que a veces eso puede ser causa de la situación de estrés, etcétera. Entonces la intervención allí sería por ese camino, intentar liberar el estrés y dar algunos recursos, todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero a veces puede haber una historia de violencia previa. O sea, lo que hay ahí era una violencia de género que nunca ha salido a la luz, porque hay muchas situaciones de violencia de género que no salen, y que sale a la luz enmascarada, de alguna forma, como una especie de violencia cuando la señora necesita de esos cuidados, ¿no? Y entonces, claro, podemos tener, lo estoy simplificando un poco, pero en el sentido de decir, ay, pobre señor, cómo cuida de la señora, ¿no? Vamos a intentar organizar todo esto. Bueno, siempre ha habido una relación de maltrato. Tú estás colocando, según cómo intervengas, puedes colocar a la víctima en una situación todavía peor, ¿no? O sea, en un riesgo mayor. Puede existir o no puede existir. Pero ahí estarían también, por ejemplo, las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales para saber, ¿no?, para ver qué hay realmente allí y para tener esa idea. Hay un mantra que se ha ido repitiendo a lo largo de que tengo que, ¿no?, mirar para ver lo que hay, ¿no? En ese sentido sería esta cuestión. Y ya muy rápidamente, porque he quedado casi sin tiempo, ¿qué se puede hacer, no? Aquí tengo esta distinción que también está de Moya y Barbero, ¿no?, que sería la prevención desde el punto de vista de la prevención. Prevención primordial, primaria, secundaria y terciaria, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería la prevención primordial? La prevención primordial es el cambio social. Las personas mayores tienen que tener una posición mejor en la sociedad, de la misma forma que se supone que cuando las mujeres alcancen una igualdad real va a disminuir o va a desaparecer la violencia de género, que está muy basado en eso. En el sistema educativo, en el envejecimiento activo, en las actividades intergeneracionales. Esto es el camino más largo, más caro, ¿no?, y también más duradero. O sea, esto es como cuando el camino mejor no para adelgazar no es hacerse una operación, o sea, es comer mejor para ver si vas adelgazando, ¿no? Pues esto es un poco, es la misma idea. Claro que mientras tanto hay víctimas. O sea, no nos podemos quedar con esto. Tenemos también que ir a una prevención, por ejemplo, una prevención primaria, que sería un poco la detección de esta situación. Y aquí es muy importante la información para el colectivo de las personas mayores. O sea, porque no tenemos que empezar a ir a las hogares, ¿no?, a los centros de día, a los sitios donde se reúnen las personas mayores para hablarles de esto, para hablarles de si le pasa esto, ¿no?, ¿qué puede hacer? O sea, todo este tipo de cuestiones. Y también a los profesionales, era lo que os estaba contando, ¿no?, de ese curso de salud, del salud. La prevención secundaria. También es muy importante instrumentos de detección, tener instrumentos de detección, ¿no?
instrumentos de detección, escalas, etcétera. No hay muchos. Hay algunos autores como Gemma Pérez Rojo en España, etcétera, que están trabajando sobre esta cuestión. Y también algunos programas, cuando estamos hablando de este ámbito que tiene que ver con el cuidado, de apoyo a los cuidadores, como por ejemplo en Aragón Cuidarte y todo este tipo de cosas, ¿no? Claro que eso actúa en algún sentido sobre una parte de la situación y sobre todo para evitar nuevos casos, ¿no? O los casos que no vayan a peor, digamos. Pero también hay una prevención terciaria, que sería la intervención, ¿no? Que sería cuál es la vía de intervención adecuada, cuáles son los recursos más eficaces. Lo penal también tiene un sentido, pero lo penal solo, también tiene sentido lo social, ¿no? En el ámbito de salud, etcétera. O sea, a veces los equipos multidisciplinares, o sea, no es porque existan aquí está todo por hacer, me da a mí la sensación, en ese sentido, ¿no? Pero en otras experiencias los equipos multidisciplinares son muy ricos, o sea, pero equipos multidisciplinares y en el que hay trabajadores sociales, gente de fiscales, jueces, gente de salud, geriatras, etcétera, para ver qué se puede hacer con lo que hay en la propia comunidad, en este caso. Muchas veces existen estas redes, es decir, bueno, me podéis decir, nosotros ya hacemos esto más o menos, ¿no? Pero a veces son muy informales, en ese sentido de, bueno, y si intentamos construir redes más formales, ¿no? En ese sentido, como a veces discutir casos, tener un ámbito en el que os pudierais encontrar pues con los fiscales, con las jueces, todo este tipo de cosas para comentar, bueno, yo tengo un problema, ¿no? A veces, a lo mejor la primera vez, el primer caso así difícil lo podéis comentar, pero el segundo ya, bueno, cuando tú ya has visto, esto se comentó en este ámbito, no sé si, a lo mejor esto es muy desde fuera y me estáis diciendo, bueno, esto es imposible, ¿no? En otros sitios se ha hecho, hay experiencias en ese sentido. Muy rápidamente, el tema de la protección penal, sí que me gustaría hablar, ¿no? Os he traído aquí, que no voy a detenerme, ¿no? Pero estos serían como todos los delitos, en algún sentido, que tendrían alguna aplicación a todas estas cosas que nosotros estábamos hablando, ¿no? Entonces, para deciros, no está previsto específicamente, no hay una situación específicamente, no hay un delito de maltrato hacia las personas mayores en el Código Penal. Pero esto no quiere decir que no haya instrumentos. Es decir, yo creo que lo que se trata es de saber aplicar esto bien en las medidas en las que sea necesario. Porque a veces la respuesta penal tampoco va a solucionar nada. Era lo que os decía, que nos decía esta abogada. O sea, se va como mucho a condenar al culpable. Pero luego ya, o sea, el problema sigue estando en lo mismo si no hay una intervención social adecuada, etcétera. Más cosas. Claro, cuando hablamos de intervención en el ámbito judicial, ¿no? O el ámbito jurídico, estamos pensando en lo penal, que es esta cosa, como decía alguna compañera, que distingue entre buenos y malos, ¿no? Esto de la víctima, la buena, y bueno, que también habría mucho que discutir en relación con eso, si la víctima siempre es la buena, ¿no? O se ve como la buena, pero también hay una protección civil, por ejemplo, en este ámbito, en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la incapacidad, o sea, lo que se llama ahora modificación de la capacidad de obrar y la persona con capacidad modificada judicialmente, ya no hablamos de incapaces, a partir de la Convención de Nueva York, ¿no? Aunque hablamos de incapaces para cortar, es una forma de protección. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el patrimonio, etcétera, y no solo. Y a veces no se ve como una forma de protección, se ve como una muerte civil, ¿no? Una especie como de muerte. ¿Cómo voy a denunciar? O sea, ¿cómo voy a demandar? Porque tengo que demandar, ¿no? Para pedir que se haga ese proceso de incapacidad, ¿no? ¿Cómo voy a demandar a mi padre para todo esto? Que es una forma de proteger, ¿no? A veces otros institutos, como por ejemplo la autotutela, que también se hace poco, ¿no? Pero que existe esa posibilidad. Es decir, imaginaos una aplicación muy concreta aquí, que sería: yo sé que con este hijo en concreto la relación ha sido muy tal, bueno, no va a haber ninguna posibilidad, ya he tenido algún problema, etcétera, y ya estoy acabando. Y voy a intentar una autotutela.
O sea, gestionar esa autotutela que puede servir, por ejemplo, para que yo diga que en el caso de que necesite, sea incapacitado y necesitar esa tutela, se aparte a esta persona. Me estoy protegiendo, ¿no? Pero esto es un poco como los testamentos. La gente no piensa que se le van a incapacitar, ¿no? Porque no pensáis, es muy poco... Como no nos pensamos que nos vamos a morir y a cuánto vale hacer un testamento, 50 euros o 60 euros, ¿no? Y quita problemas a los que quedan, claro, a ti te da igual, ¿no? Pero en ese sentido, esto es un poco lo mismo, pero también en estos ámbitos puede generar esas situaciones, ¿no? Luego pensar también, solo para pensar que existe también la persona en desamparo también puede ser una persona mayor. O sea, a través del Código Civil no se trabaja mucho esta cuestión, pero existe esa posibilidad. Bueno, gracias por la atención. Al final me he alargado porque el tema, ya veis, como tiene una complejidad grandísima y sobre todo tiene esas dos dimensiones que no hemos hablado mucho, pero esa dimensión en el ámbito también institucional de las residencias, etcétera. Que también es muy, muy relevante. Bueno, espero que os haya servido de algo esta panorámica así como un poco general, siempre pensando cuál es el papel del trabajo social, que yo creo que es muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, en ese sentido, porque yo creo que es quien se está viendo más, junto con también el salud, ¿no? Pero que tiene esa relación muy grande en el ámbito sociosanitario, que no sé si siempre hemos conseguido construir muy bien en relación con estas cuestiones. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, hubiera estado genial abrir un turno de debate, pero es que no sé si alguien quiere hacerle así una pregunta a Jorge. Yo sí que te voy a plantear la duda por la que decidimos crear esta mesa, y aunque no da tiempo a contestarla, pero que se quede un poco así como reflexión. ¿Vale? Mi duda es, o mi reflexión, en servicios sociales se conocen malos tratos a personas mayores, en salud también, a los juzgados no llegan muy poco. Hay miedo por parte de las personas mayores de denunciar al hijo porque es el cuidador, de denunciar al marido porque no tiene dónde ir. Esa realidad la conocemos todos. Pero yo digo, ¿qué se está haciendo? ¿Qué medidas se están tomando para, si a lo mejor desde la prejubilación o desde las jubilaciones se puede empezar a formar ya las personas mayores según una forma de protección? No lo sé, es un tema que a mí me preocupa, que lo he visto mucho como la mayoría, y no sabemos qué solución hay, porque está el denunciar o el aguantar. Vale, pues eso, no quiero alargarme más, solo es como esto daría para un buen debate, sí. Pero es una medida una reflexión que tanto a las instituciones como a los profesionales que nos planteemos esto para generar debate y empezar a buscar unas medidas, una solución, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, yo no sé si me da tiempo a leer unas conclusiones que hemos ido anotando. Ha sido intensa la jornada de hoy. Agradecerte, Jorge, y al resto de los ponentes también que han estado. Yo creo que hemos aprendido mucho de todo lo que se ha hablado hoy. Voy a ir, que lo tengo en el móvil anotado. En la mesa de presentación se destaca la revelación para el decano de abogados de Huesca del papel del trabajo social, que eso ya es importante. La importancia de la visión holística de los trabajadores sociales en sus informes y de la utilidad para los procesos judiciales. Para el decano de abogados de Zaragoza nos lanza el reto de la aplicación de las nuevas tecnologías en los tribunales y la inminente entrada de los programas Avantius, portal de red de abogacía. María Ángeles Julves recalca las relaciones tan estrechas con el Colegio de Trabajadores Sociales y, sobre todo, en el ámbito pericial. También sería interesante menor e interior y colaboración activa en mediación. También destacó la colaboración que hay con el tema de emergencias, ¿vale? Luego, la importancia de la penitenciarias se destaca la importancia del trabajo en red y la apertura a los servicios y recursos. En la mesa de trabajo social de peritaje, Raúl Soto
nos ha hecho un breve recorrido histórico de la figura del trabajo social en el ámbito forense y la construcción desde la práctica de este campo de trabajo que hoy es fundamental. Carmen Campos nos aterriza en la práctica real de un caso de dictamen pericial para acercarnos a las realidades cotidianas. Beatriz Zelaya, desde el ámbito de la abogacía, nos ayuda a acercarnos a los trabajadores sociales en los procesos judiciales, con algunos consejos para incluir en los informes sociales y otros requisitos técnicos en valoración. Y, por último, en esta mesa de peritajes, Jezabel Mateos nos hace acercarnos a los instrumentos y herramientas desde el trabajo social directo con el cliente-paciente, muchas veces invisible e imperceptible para el sistema. De la misma manera, sí que ha hablado de herramientas que conocemos, pero sí que ha hecho hincapié en la forma minuciosa de utilizarlos dependiendo del ámbito con el que estemos trabajando. ¿Vale? Luego, en la mesa de violencia de género, el juez Raúl López habla de que en muchas ocasiones la valoración del riesgo en los casos de violencia son realizadas por la policía y quizás el trabajador social debe tener una presencia en dicha valoración como profesionales más acordes a la valoración y reclama una conexión directa con el proceso de violencia, antes, durante y después. Eduardo Cantón habla de la saturación del sistema. Elena Roales también habla de la importancia que tienen los periciales en trabajo social, en procesos en justicia. Asunción Cisneros, médico, estoy yendo muy deprisa, ¿verdad? Y en relación a la salud se acerca al detalle de la detección y prevención de situaciones de violencia. Y por primera vez, y dado el papel relevante del trabajo social, se ha calendarizado la primera formación de género para trabajo social, que en Aragón es la primera comunidad autónoma donde se ha establecido un protocolo de actuación y coordinado con la policía, centros de salud y atención sanitaria de urgencias en casos de violencia, que ha tenido reconocimiento a nivel nacional. Bueno, lo demás ya es de justicia restaurativa. Ángel Dolado, defiende el papel del trabajador social. Ángel Dolado está en Justicia de Aragón, pero ha sido y es muy pro trabajo social y lo demuestra, ¿no? Entonces, defiende el papel del trabajo social como coordinador de parentalidad y los procesos de mediación. Cristina Charlet, la abogada, valora especialmente el dictamen pericial en los casos de medidas preliminares, en los que el dictamen puede auxiliar al juez y a los letrados para adoptar dichas medidas con la poca información que se tiene del caso. Me lío. Inmaculado Ruela, es fundamental trabajar con la persona, decía, y no con el delito. Investigar de dónde surge la violencia y no creer que es inherente al menor. Bueno, estas han sido así unas conclusiones un poco rápidas, las sacaremos bien hechas, y os las pasaremos. Daros las gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y concluimos ya la segunda jornada de trabajo social, judicial, penitenciario y ya no sé.